Duró poco, lo disciplinaron entre todos los otros gobernadores y dijo, bueno, se arregló con un fallo judicial, pero la pregunta es de quién es el petróleo. Sí, esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Vamos a contar un poco la historia reciente de esta semana, la revolución que duró 3-4 días de Nacho Torres. Recordemos que amenazó con cortar el suministro de petróleo y gas si el gobierno nacional no le enviaba fondos correspondientes a la coparticipación que le habían sido descontados por una deuda que tenía la provincia. Torres, siendo del PRO, cosechó el apoyo de casi todos los gobernadores, incluidos el bonaerense Axel Kicillof. La única excepción fue el tucumano Osvaldo Jaldo, que ya está tan comprometido con, que tipo coherente, con la libertad. Viva la libertad, carajo, dice Jaldo. Bueno, es habitual que el gobierno nacional refinancie la deuda que tienen Chubut y otras provincias, pero en esta oportunidad no había ocurrido. Habían decidido que no le iban a renovar la deuda en represalia por un fallo que había obtenido la provincia patagónica, es decir, Chubut, que había logrado en la justicia la restitución de los subsidios al transporte. Parecía que era progresivo todos estos días apoyar a Torres, porque era todos con Torres y nadie con Milei. Pero bueno, una pregunta es, ¿pero realmente lo era? Y hay que detenerse un poco en lo que decía Torres, en lo que tuiteó Torres en la red X el día sábado. Estas son las palabras de Torres en la red X. Dijo, en 78 días, son sus palabras, rajamos más de 3.500 ñoquis, metimos en cana a un sindicalista corrupto, intervenimos organismo previsional que estaba repleto de curros, avanzamos el plan de austeridad fiscal más grande de la historia de la provincia, todo esto sin apoyo de la nación. Y ahora nos quitan la coparticipación de manera ilegal. Bueno, fue un posteo en respuesta a José Luis Esper, que le reclamaba a los gobernadores que tenían que ajustar, ¿no? Bueno, Milei, su motosierra y su licuadora están destruyendo las condiciones de vida, pero los gobernadores no se quedan atrás de ningún signo. Hay que ver, por ejemplo, los salarios estatales en la provincia de Buenos Aires para darse cuenta, y más allá de las tensiones por los recursos coparticipables, no es que están mostrando una alternativa distinta a ese ajuste tremendo que está haciendo Milei. Rolo Figueroa, gobernador de Neuquén, estaba muy tranquilo, entre otras cosas porque tiene muchísimos más recursos de lo que tenía Chubut, ¿no? Entonces le dijo, vamos a bajar un poco. Claro. El conflicto bajó de tensión, sí abierto, pero entre otras cosas porque vieron que para que escalar, y por otro lado Chubut obtuvo otro fallo para que no le corten la coparticipación. Bueno, y el gobierno nacional hoy respondió a través de Manuel Adorni, que decía lo siguiente. Mira. Bueno, escucha. Pensé que hasta este momento pensé que habían sido enviados los fondos. No fueron enviados los fondos. De verdad, pensé que lo último que había leído que le habían enviado los fondos en realidad. Tiene un cerrojo el ministro Luis Caputo, no envía fondos a nadie. Bueno, el conflicto no se cerró, bajó la tensión. Se dice que mañana, en la apertura de las sesiones, probablemente Milei haga algunas provocaciones a los gobernadores. El gobierno dice que va a ir a la corte para tirar abajo el fallo que hay a favor. Hicieron un persaltum para que vaya directamente allá. Sí. Y bueno, en los próximos días vamos a ver cómo se desenvuelve el conflicto, pero me interesaba tirar el hilo de otro aspecto, que era la pregunta original de quién es el petróleo. Torres se apoyó para este enfrentamiento que desarrolló con el gobierno nacional, lo que podríamos llamar como una posición estratégica. Esto es un sector de la economía que resulta clave para el desenvolvimiento de todo el aparato productivo del país y cuya paralización puede afectar el aparato productivo de conjunto, ¿no? Este es el caso del petróleo. La Patagonia, y en particular Chubut y bueno, Neuquén, concentra la mayoría de los recursos hidrocarburíferos del país. Más del 90% de la producción de petróleo se concentra en la cuenca neuquina.
que abarca no solo Neuquén, sino otras provincias limítrofes, y en el Golfo de San Jorge, que se localiza en las provincias de Chubut y Santa Cruz, y en el caso del gas, predomina la cuenca neuquina y la austral, que se ubica entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, es decir, los gobernadores patagónicos están parados sobre recursos estratégicos. Desde 1994, debido a la nueva constitución que impulsó Carlos Menem, se estableció que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto es central. No es como en otros países, incluso de los más neoliberales de la región latinoamericana, como Chile o Perú, donde los recursos mineros siguen en manos del Estado Nacional, que es el que los concesiona, ¿no? No vamos a defender, obviamente, el modelo de Chile o Perú, pero no es lo mismo el poder que tiene un Estado provincial que el que tiene un Estado nacional para negociar, para enfrentar, para establecer una tensión con las multinacionales petroleras, que son las que dominan el negocio, ¿no? En Argentina, las principales empresas de petróleo y gas son YPF. YPF es una sociedad anónima con mayoría accionaria estatal, pero tiene entre sus accionistas a muchos fondos buitres incluso. Bueno, pero después hay otras empresas. Un actor muy importante, central en Argentina, es PAE, Pan American Energy, que extrae el petróleo en el Golfo de San Jorge, justamente ahí en Chubut. PAE pertenece a la familia Bulgeroni, el patriarca murió, pero mucho antes de morir no dejó de hacer negocios en todo el mundo y quiso extender sus negocios a Afganistán, incluso llegó a negociar con los talibanes, que no le tuvieron mucha confianza y prefirieron hacer negocio con los Estados Unidos, con los cuales estaban en guerra o estuvieron en guerra. Esto era durante la década del 90. Bueno, Ignacio Torres tiene algún vínculo ahí con PAE. Bueno, eso salió durante, probablemente lo lanzó el gobierno durante el conflicto, que la familia de Ignacio Torres tenía estaciones de negocio, de estaciones de servicio, entre otros negocios que tiene la familia, una familia con muchos recursos. Pareciera ser que son negocios de estaciones de servicios de Action, que es la estación de servicio a través de donde vende Pan American Energy sus destilados, digamos. Bueno, en PAE no está solo Bulgeroni, sino que están asociados capitales chinos, que también hay que ver si no empujaron, ¿no? Porque China está teniendo una relación conflictiva con Argentina, pero también están los piratas de la British Petroleum, una empresa británica. Bueno, hay otras compañías que se están haciendo fuertes en Vaca Muerta con la extracción de gas. Son la francesa Total, que ya tiene una larga historia en la Argentina. Tech Petrol de Techín, que se expandió mucho, es una empresa que ya tenía muchos años, pero se expandió mucho en Vaca Muerta. Bueno, y Pampa Energía, entre otras empresas que están aprovechando el negocio de Vaca Muerta. Bueno, en este entramado empresarial se ve el control del capital extranjero, se ven empresas locales con una larga tradición, por ejemplo, en fuga de capitales y negociados con todos los gobiernos, y también son empresas que no tienen ninguna preocupación, por ejemplo, con el cuidado del ambiente. Ya lo hemos tratado en el Círculo Rojo en otras oportunidades, hablando con Esteban Martínez de Neuquén, y bueno, y mucho menos con el desarrollo del país. Por lo cual, para mí era importante charlar, discutir y tratar de responder la pregunta de quién tiene el petróleo en Argentina. Lo tienen esas empresas, pero un futuro distinto uno podría imaginar si todo el complejo energético pasase a ser gestionado por sus propios trabajadores, trabajadoras, con participación de técnicos e investigadores del CONICET y de otras instituciones científicas. Se podría imaginar una producción que no nos mate a tarifazos, que no atente contra el ambiente, que atienda la transición energética y que todos esos recursos sean utilizados en función del desarrollo del país. Quería socialista, Milei, quería socialista, bueno, acá está la posta. Quiere decir socialista Larreta, no, esto es lo que dice Pablo.